¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro video del canal. Estamos con un video de electrónica en el que quería hablar de un concepto muy importante, muy amplio y también hasta cierto punto relativo. Me refiero a la característica óhmica y no óhmica de los materiales y los componentes eléctricos. Los componentes están formados por materiales, obviamente. Y las características óhmicas y no óhmicas de los componentes dependen de las variables eléctricas. Pero vamos directamente con un ejemplo. Por ejemplo, esto es una resistencia. Una resistencia de 2 ohm, como podemos ver que dice ahí, 2 ohm, 5 watts. Bien, en un principio la potencia que puede disipar no es importante, pero después vamos a ver que sí, lo es para esto que vamos a hablar. Las resistencias eléctricas se consideran elementos óhmicos. Y este término se refiere a que las variaciones de la tensión producen variaciones proporcionales en la corriente que los atraviesa. Por ejemplo, si le aplicamos 2 volt a esta resistencia, entre sus extremos va a circular una corriente, si le aplicamos de 2 volt, dije, de 1 ampere. ¿Por qué? Porque, la Micaela, la tenemos acá. ¿Te parece bien? Vos cualquier cosa me ayudás, me ayudás con el video. Bien. Porque sabemos que por ley de Ohm, la corriente es la tensión sobre la resistencia, o sea, 2 sobre 2, 1 ampere. Tenemos que tener en cuenta también la potencia. ¿Por qué? Porque va a circular 1 ampere a 2 volt, son 2 watts. Estamos dentro de los parámetros que puede manejar esta resistencia eléctrica. Fuera de esos parámetros va a empezar a entrar en un terreno de calentamiento y destrucción, degradación de los componentes que la conforman. Y es justamente ahí donde entra este término que apliqué, que es relativo. Si bien son componentes óhmicos, se comportan de manera lineal, lo van a hacer dentro de determinados parámetros. Fuera de esos parámetros o se van a destruir o no van a comportarse en forma lineal. Por ejemplo, esta resistencia, si le aplico 20.000 voltios entre este extremo y esto, es más probable que se produzca un arco por aquí, por fuera, y no se va a comportar de forma lineal. La corriente resultante, si la podemos medir, no va a ser lineal al valor de la resistencia. Y eso también ocurre porque para parámetros tan grandes de tensión se vuelve muy difícil poder calcular, o sea, si son 20.000 voltios sobre 2 ohm, tienen que ser 10.000 amperes, y sabemos que 10.000 amperes por 20.000 ohm sería una potencia eléctrica, si la fuente lo puede proporcionar, que está fuera totalmente de los parámetros que puede manejar esta resistencia. No, o sea, tiene, si bien es lineal, dentro de determinados parámetros, ¿no? A eso me refiero. Para un circuito que maneje, no sé, 12 volt, entre 3 y 20 volt, dependiendo de la corriente. Y también hay otros factores que pueden afectar la linealidad de un componente óhmico, como la resistencia. Por ejemplo, vamos a conectarla al óhmetro de la pinza amperométrica y poner este óhmetro en la medición de ohm, que nos da, como podemos ver, pesa el reflejo 1.9, bastante cercano. Tienen una tolerancia, o sea, no son exactos. Pero ahora vamos a agregar otra variable que puede llegar a afectar mucho, como vimos que, por ejemplo, la tensión. Ahora vamos a agregar otra variable que es externa, que es la energía térmica. Y cuando agreguemos energía calórica de una llama directamente sobre esta resistencia, les puedo asegurar que vamos a tener algún cambio. ¿Cuál? No sé, aún no lo sé. Vamos a ver, 1,8 volt
1,8 ohm, perdón. Vamos a correr los otros componentes. Después voy a hacer videos de los demás componentes, porque, por ejemplo, como les dije, las resistencias son lineales y una lámpara de filamento como esta, uno diría es una resistencia lineal. ¿Saben que no? ¿Saben que no? Eso lo vamos a ver después, aunque si buscan un poquito en el canal, tengo un video que muestro con experimentos prácticos y simples por qué no es lineal. Y tiene relación con lo que vamos a hacer ahora. Miren, 2 ohm, prendemos, justo ahora no va a prender, ahí, le agregamos calor. ¿Qué está pasando? Miren cómo empieza a bajar, impresionante. Estamos aplicándole fuego y bajó, según este multímetro, ¿no? Dentro de las aptitudes, igual lo tocamos, no está muy caliente. Sin embargo, miren cómo disminuyó la resistencia. Esto nos estaría indicando que frente al aporte de energía externa calórica no se comporta en un componente lineal. Y a esto iba. Si bien dentro de determinados parámetros nosotros podemos separar los componentes en lineales y no lineales, eso va a depender mucho de diversas variables, incluso externas, como en este caso la temperatura. Miren, ahora está subiendo porque se está enfriando nuevamente. Y hay otro parámetro que es muy importante. Nosotros hablamos de la tensión, que si una resistencia, por ejemplo, recibía una tensión muy alta y la potencia de la fuente lo admitía, obviamente se va a quemar, se va a abrir o se puede llegar a hacer un arco, por lo cual el componente no se va totalmente fuera de sus parámetros de linealidad, ¿no? Que es para una ventana que es lineal, para el cual fue diseñado. Pero dijimos la tensión. ¿Y qué pasa si la tensión varía en el tiempo? Ya estamos hablando de una corriente variable, una tensión variable que va a producir una corriente variable a través del componente. Bueno, y hay otros componentes que cuando la tensión varía no se comportan para nada en forma lineal. Por ejemplo, las bobinas que guardan la energía eléctrica en forma de un campo magnético. Vamos a hablar en otro video qué es lo que ocurre, aunque también tengo varios videos que abordo de diferentes formas, lo más didácticas posible, el entendimiento de qué pasa con el campo electromagnético y su variación frente al mismo componente. O el capacitor que está al lado de un fusible, que ahora vamos a hablar también tiene características no lineales, porque cuando hay variaciones de la tensión va a haber comportamiento diferente de la corriente. De hecho, tanto la bobina como el capacitor desfasan la corriente respecto a la tensión. Vamos a hablar de un componente muy importante para la protección ante incrementos de corrientes en un circuito, y es el fusible. ¿El fusible es lineal? Se lo considera lineal, obviamente, de nuevo, dentro de los parámetros. Si el parámetro de corriente para el cual fue diseñado se supera, se va a quemar, protegiendo el circuito. Es el fin mismo de la vida de un fusible, proteger un circuito. Entonces va a ser lineal dentro de parámetros de tensión. Se lo considera en sí, cuando hablamos de componentes lineales hablamos de resistencias, y cuando hablamos de componentes no lineales o no óhmicos hablamos de bobinas, capacitores y diodos. El diodo, ¿qué es el diodo? Es un componente que conduce solamente cuando es polarizado en forma directa. ¿Y qué es la polarización en forma directa? Ya muchas veces las mismas palabras indican directa es directamente a sus capacidades. ¿Y cuáles son sus capacidades? Que si nosotros ponemos el negativo del lado de la linita que vemos a la izquierda y el positivo del otro, va a comportarse como un interruptor cerrado.
Si lo ponemos al revés, o sea, ponemos el positivo del lado de esa linita gris que tiene a la izquierda, el negativo del otro, va a comportarse como un componente abierto. Ahí está el tema dentro de esto que decimos de la linealidad. ¿Por qué? Porque este componente, que es un diodo de silicio, va a conducir si la tensión que se le aplica supera los 0,7 volts. Menos de eso no, y mucho más de la tensión para la cual fue fabricado, que creo que este es un 4004, realmente no sé, creo que son 1000 volts. A partir de 1000 volts la composición interna se destruye y se pone en corto y se quema y queda abierto, no funciona más. En un principio se pone en corto, ¿no? Se rompe la estructura que tiene de semiconductor de unión PN. Y nuevamente podemos hablar de que si a un componente como este le aplicamos temperatura, estamos aportando una energía externa que va a producir cambios en su estructura molecular que se llama agitación térmica. Lo mismo que pasaba con la resistencia, pero a su vez está influenciado por las características no óhmicas de este componente. Entonces, vamos a primero comprobar cómo funciona un diodo. Ahí nos dice fuera de rango. ¿Por qué? Porque pusimos el positivo del lado de la linita, discúlpenme, mediotos, de la linita, el negativo del lado del ánodo. Dijimos que no conducía y ahí lo podemos comprobar. El tester lo pusimos en ómetro, pero ahora vamos a ver que tiene una función más adecuada para medir un diodo. Y ahí lo polarizamos directamente, el negativo del lado de la linita, que ya que estamos, decimos, vamos agregando información, se llama cátodo, y el que no tiene la linita, ánodo. El cátodo es el negativo y el ánodo el positivo. Y cuando lo polarizamos directamente, nos dice que tiene 3,60 ohms. Pero el multímetro tiene una función específica que se llama diodo, tiene el simbolito del diodo. Dicho sea de paso, ese es el símbolo electrónico del diodo, que te va a indicar no la resistencia, sino la tensión de juntura. Este es un error muy común que la gente dice, tiene 6.6 ohm. No, es la tensión de juntura. Ven que ahí tiene una B de voltaje muy chiquita. Bueno, nos está indicando la tensión de juntura. La misma función también funciona como buzzer, incluso con un indicador de sonido cuando las puntas se tocan, pero en este caso no ocurre. Ahora, ¿qué pasa? Vamos de nuevo a jugar con el tema de la energía térmica que le aportamos. Si aportamos energía térmica desde afuera, si prende, ¿cómo me está fallando este? Ahí está. Miren cómo ahora disminuye la tensión de juntura, o sea, se necesita menos tensión para que se vuelva conductor, lo que quiere decir que se están movilizando cargas eléctricas dentro de este diodo. ¿Vieron cómo bajó? Esta es una prueba, cabe aclarar, destructiva. Este componente no fue hecho para funcionar así. Hay componentes que sí están hechos con las resistencias de coeficiente variable según la temperatura, que no es esta, pero esta sin embargo, como vieron, es una resistencia metálica. Fue muy afectada por la temperatura. ¿Y por qué es afectada por la temperatura? Ustedes saben que la energía térmica lo que hace es agitar los electrones dentro de la estructura de un metal. Bueno, ese agitamiento térmico dentro de determinados parámetros
influye en que baje su resistencia. Fuera de determinados parámetros, de nuevo volvemos a los parámetros, a las ventanas, vuelve a aumentar su resistencia. Y muy fuera de esos parámetros, bueno, lo destruye. Ahora, vimos cómo hay materiales óhmicos y no óhmicos, y que en cierta medida dependen estas características de las condiciones en las que se encuentran trabajando estos componentes, estos materiales. En el próximo video vamos a seguir viendo cómo podemos afectar las características de resistividad, porque al fin y al cabo es eso, es la resistividad del material que compone los componentes, con otras energías, con otros tipos de energía. Hasta ahora solamente probamos con energía térmica. Obviamente dependerá del tipo de componente, pero vimos cómo hasta cierto punto, si bien se llaman componentes óhmicos, pueden ser afectados por estas variaciones de las que hablamos. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.